Y como saben, venimos cerrando con una serie doble, por decirlo así, donde en el mes de julio nos enfocamos en ver en el reino de Dios, refiriéndonos a la iglesia que está en el reino de Dios, pertenece. Y en agosto hemos tomado el tiempo para hablar de más allá del reino, con este enfoque de cuál es la dinámica entre la iglesia y la sociedad, el mundo, la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque los dos nos pueden dar una buena perspectiva de quiénes somos en Cristo, qué es la iglesia, de dónde surge, pero por otro lado, cuál es la dinámica que nos corresponde, porque ciertamente estamos viviendo en esta sociedad, en Costa Rica, en el 2025. Entonces tiene ese peso de cómo identificarnos y decir: yo soy creyente, soy de la familia de Dios, de los santos, de los escogidos, pero ¿qué me corresponde vivir, entender y cómo interactúo? Que podría ser no nada, no fácil de descifrar quizás. Además, por ahí cuando estábamos pensando en esto, dijimos que este tema de más allá del reino, en parte también resonaba con un país que está cercano a elecciones. Y nos parecía interesante cómo es tener una postura sana como iglesia respecto a algo como eso. Entre las enseñanzas por ahí fácilmente decíamos, es su obligación votar y es su derecho, así que ejérzalo. Y nadie, ningún factor externo, incluyendo la iglesia, debería manipularte o llevarte por la dirección de que vote por A, B o C. Lo que sí motivamos es que usted lo haga con sabiduría, cumpla esa responsabilidad. A los que somos papás, enseñémosle a nuestros hijos. Y al final también creo que con la fe y la esperanza de que la cosa levante. ¿Verdad? Particularmente Costa Rica vive como una tensión política de mucho careo y de mucha tensión, pero bueno, nuestra confianza está en Dios. Entonces hoy voy a tratar de hacer, hoy es el cierre de esta serie, y voy a tratar de hacer un resumen chiquitito, rápido, que conecte un poco lo que hemos visto, y después voy a darme el chance de desarrollar una idea que nos conduce a un sentido más futurista. Pero bueno, ojalá usted haya podido estar la mayoría de las enseñanzas de estos 2 meses, y si no, puede revisarlas en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas. Así que es una noche en la que usted dice: no puedo dormir. Ese es el día que hizo el Señor. En julio vimos el reino de Dios y enfatizamos en estos temas. Primero vimos la iglesia local y hablamos qué es, qué no es. Hablamos de las marcas, de las distinciones con las que se caracteriza esa iglesia local. Recuerdo muy rápido que está asociado obviamente con el tema de la prudente y la correcta enseñanza de la palabra de Dios, cristocéntrica, bibliocéntrica, y también el enfoque en, le llaman administrar algunos han llamado sacramentos, las ordenanzas, llámese la cena del Señor, que hoy vamos a celebrar, y también los bautismos. Hablamos que la iglesia local es la expresión, no es el reino de Dios, ojo con esto, pero es la expresión de los que somos del reino en una manifestación natural física aquí. Nosotros somos iglesia local. Hay una estructura y hay una jerarquía que aunque es sencilla, está hecha para propiciar lo que hacemos como iglesia. La semana que siguió, recuerdo que por cierto ese día fue el día que estuvieron el grupo de los Estados Unidos y coincidió para hablar con la iglesia universal, que en contraste con la iglesia local es este grupo de creyentes que un día como hoy, a esta misma hora, pero en múltiples otros lugares, gentes de otros países, de otras razas, de otras etnias, en otros lenguajes, están igualmente adorando a Cristo, aprendiendo de Cristo, comunidades de fe. Entonces hay una característica de la iglesia, y es que tiene este carácter católico en el sentido de que la palabra católica significa universal. La iglesia de Cristo es católica, o sea, la iglesia de Cristo es universal. Lo que no es romana. Algunos hicieron cara como se metieron el chip a la boca. No entendí, voy a seguir. Yo voy a seguir también. Pero esa enseñanza está en el canal de YouTube. Hablamos también de la gobernanza de la iglesia y hablamos que la Biblia nos enseña y da directrices. Hay cartas, epístolas chiquititas, inclusive textos chiquititos que están enfocados en los pastores, en aquellos que deben tomar una responsabilidad de cuidar, de orientar, de dirigir, de enseñar. Inclusive vimos estos textos donde habla de las características o por así decir, el perfil de lo que se espera para pastores, y ahí es donde estuvimos hablando también del tema de ancianos, obispos,
pastores, que son estos tres temas en el Nuevo Testamento que se usan cambiando uno por el otro, pero que coinciden con un rol de cuidar, orientar y pastorear. No es empoderamiento, no es una falsa autoridad, no es que el que grita más y habla más duro es el pastor, ni tampoco el que tiene cierto nivel económico y el que tiene más, no. Es un orden establecido por Dios que está en función de la iglesia. Voy a decir algo rápido tal vez para que podamos recordar de eso. La estructura y la gobernanza eclesial está al servicio de la iglesia de Cristo y no viceversa. ¿Sí se entiende? O sea, los líderes, los siervos y la estructura que se desarrolla está y existe para servir a la comunidad, a la iglesia local. Lastimosamente sabemos que se dan muchos casos donde más bien la iglesia local le sirve a la estructura, pero eso no es bíblico ni es el orden que hemos enseñado, y ahí pueden repasar. Y la última enseñanza, cerrando en julio, fue el carácter de la iglesia, hablando de lo que debe distinguir la iglesia, y habían dos cosas. ¿Alguien recuerda? Las dos cosas por las que la iglesia debe ser conocida es por unidad y servicio. O sea, estamos juntos para ser formados en Cristo y estamos juntos para servir a otros, que es un reflejo también de esta idea del Shema de amar a Dios por sobre todas las cosas y primero que cualquier cosa, y amar, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento enfatiza mucho en la unidad y además distingue en la unidad como un aspecto que trae el Espíritu Santo, provee, facilita la unidad en nosotros. El cuerpo de Cristo tiene una unidad no porque pensemos lo mismo y seamos iguales. La unidad de la iglesia consiste en cómo el Espíritu Santo nos trae juntos en el nombre de Cristo con un propósito y una dirección. Unidad no es que seamos iguales, la unidad es que estemos juntos, sapricistas y liguistas. Y ojo con el monstruo porque despertó, señores, despertó. Y en este mes de agosto nos enfocamos entonces, habiendo visto el reino de Dios manifiesto en la iglesia, expresado en la iglesia, cómo es ver más allá del reino, o sea, la sociedad en la que vivimos. Y hemos estado discutiendo de esta dinámica de la iglesia y la sociedad. Hablamos de las llaves, esta es una metáfora que José Pablo nos compartió, de esta idea de que las llaves que corresponde al mensaje de Cristo del Evangelio, asociado con este texto que dice: te daré las llaves. Claro, este te daré las llaves es el conocimiento de Cristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado. Si usted conoce el mensaje del Evangelio, que es Cristo, Dios mismo encarnado, materializado, revelado a la humanidad para nosotros, que dio su vida sacrificial y que al tercer día resucitó, usted tiene las llaves. No tengo llaves, pero usted tiene las llaves. Y las llaves, los que nos hacía recordar es que el ámbito de la iglesia es un ámbito espiritual que ejerce un servicio o ejerce una influencia natural. Pero por el otro lado veíamos también que la espada, en el simbolismo de que corresponde a lo estatal, a lo civil, a lo gubernamental, que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con la estructura social, y en el caso de nosotros, que es un país democrático y tiene toda una estructura y tiene un sistema judicial y civil, la iglesia se apega a esto y lo respeta. Y vimos varios textos, recuerdo uno en Pedro, donde decían que por amor a Dios sométanse a las autoridades, ¿verdad? Entonces, esta tensión entre las llaves y la espada. Después nos enfocamos en el tema de la responsabilidad civil, diciendo que debemos obedecer en el orden civil en el tanto nos corresponda, pero también estar alerta cuando en algunos momentos esta responsabilidad civil me exige vivir por una norma que no se apega a la realidad espiritual de nuestra vida. Y recuerdo que JP estaba hablando de obediencia civil y cuando corresponda desobediencia civil. Y más de un chiquillo ahí, adolescente, con ojos de anarquía, le chispearon los ojos, pero entendiéndose la desobediencia civil en el tanto de cuando transgrede el orden, los principios y la voluntad de Dios. Y finalmente vimos esto hace 8 días, embajadores de Cristo, y lo que hablábamos de embajadores de Cristo es, bueno, si entendemos la dinámica, si entendemos las responsabilidades, si entendemos esta idea de la autoridad de Dios y la autoridad del Estado, nos corresponde entonces ser embajadores. De hecho hablamos de 3 términos. Uno era ciudadanía en los cielos, que lo vamos a repasar ahora. Después hablábamos de peregrinos en esta tierra y finalmente enfatizábamos
de embajadores, que es un término legal, representativo, lleno de autoridad, pero que estaba también a la expectativa de cumplir un rol. O sea, alguien que se le negó ser embajador va con la responsabilidad de representar, no solo en su mensaje, sino en cómo ejecuta y cómo tiene esas relaciones con respecto a ese otro reino. Y hablamos que la responsabilidad de la iglesia entonces es ser embajador de Cristo, en el sentido individual de cada uno de nosotros como creyente, pero también en el sentido de iglesia local y en el impacto que tuvimos. Una de las cosas que hicimos la semana pasada, de hecho, fue hacer un repaso histórico muy rápido de cómo vemos el cristianismo influenciando varias áreas del desarrollo de la sociedad. Desde la parte política, hablamos de los derechos humanos, de la libertad de expresión, hablamos desde el desarrollo de las democracias, hablamos de la educación, hablamos de la economía, hablamos inclusive de instituciones asociadas con la educación, como las universidades, que proceden de un ejercicio teológico inicialmente, e inclusive también los hospitales. La idea del hospital, no sé si ustedes sabían, que está inspirado en la caridad, o sea, está inspirado en un grupo de personas que dijo, ¿cómo favorecemos a los que tienen menos acceso a esas cosas? En algún tiempo los médicos eran privados, iban a la casa, quiere decir que solo el que tenía el dinero podía pagar por un médico y venía a tu casa. Así que la idea de los hospitales y este desarrollo organizacional viene de una influencia riquísima de los que han sido embajadores, y nos queda a nosotros entonces el reto de, ojalá nosotros también, ser esos embajadores. Es decir, el resumen de estas enseñanzas, y hoy queremos cerrar más allá del reino con una vista futurista, que es esta idea de la gloriosa esperanza. Esta enseñanza, por eso les decía, ojalá pueda seguirme las notas, vamos a leer muchísimos textos, de verdad muchísimos, así que tenga la lista. Pero quisiera que tratemos de seguir la línea porque conecta tres grandes temas, y esto es un gran reto. Las probabilidades que esto salga mal son grandísimas. Pero la idea es que aquí, al cierre de esta serie, el tema nos obliga a conectar tres temas al menos. Uno es el reino de Dios, porque hemos estado viendo esta idea del reino, pero hemos estado hablando del reino o de la iglesia en función del reino. Entonces el otro tema es la iglesia y el otro tema es la escatología, siendo que vamos a hablar de una esperanza, y una esperanza es algo que siempre está puesto delante. Entonces hay un sentido futurista. Entonces quiero tomar esta idea del reino, finalizar con esta idea del reino, como la iglesia está en el reino y manifiesta este reino, pero aguarda todavía cómo es que ese reino se consuma, o ese reino se establece en pleno. Entonces obviamente voy a tratar de hacer un ejercicio de ver momentos en el reino de Dios, en la revelación de Dios, en momentos históricos, entendiendo lo que hemos visto de la iglesia, pero quiero enfatizar sobre todo en cómo se ve el futuro de la iglesia. Y de ahí es donde entonces caemos en este tema de escatología. La escatología es el estudio de los eventos o acontecimientos finales, en una síntesis. Que por cierto, yo sé que algunos están haciendo caras así como, uy, qué chiva, porque siempre la escatología ha despertado como cierta fascinación. La fascinación viene de que los textos asociados con la escatología son de un género literario que encontramos en la palabra de Dios como escritos apocalípticos. Este estilo literario es eso, un estilo, ¿verdad? Entonces vamos a estar en algunos textos, vamos a repasar varios momentos en Apocalipsis, pero mayormente 3 textos. Y aquí lo que quiero hacer la salvedad es que esta enseñanza no pretende darle a usted un delineaje escatológico. Todos están como, yo quería que describieran y trajeran fotos generadas por allá de las bestias. No traigo de eso, estaría bueno, ¿verdad? No. Tampoco es una enseñanza que va a especular para que usted saque una calculadora y comience a restar y dividir. Bueno, según lo que dijo, son 2 años y medio de esto, 3 años y medio de esto, 3 años y medio del otro. Entonces viene esta temporada, aparece A, B, C y D, y después los otros son. Entonces dice, bueno, según estos números, si yo pido un préstamo hoy, voy a disfrutar la casa y el carro, pero no la voy a pagar porque el hombre viene pronto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha generado cierta enseñanza de escatología, es una especulación, y porque hay como un sentido de sensacionalista
en el tema. ¿Por qué? Por las características de los escritos apocalípticos, que son de corte simbólico y que pretenden representar una realidad que en el caso de Apocalipsis, y eso es parte de la dificultad de esta dinámica interpretativa, es que habla de cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que pasarán. Y hay un sentido simbólico en todo, y ahí es donde el ejercicio de los teólogos históricamente, o sea, esto no es nuevo, siempre hay discusiones encontradas en cuanto a las posiciones. Desde ya les anticipo que el orden de acontecimientos y el sentido más literal o simbólico que algunos pudieran o no darle a los textos, en nada incide con el final último. Entonces hoy vamos de alguna manera a dejar esa especulación para otro momento, donde con tiempo podamos entrar versículo por versículo. Apocalipsis, que se los puedo decir, no va a pasar el otro año, ¿verdad? ¿Y cómo la ven? No va a pasar. Pero va a pasar, y de hecho para mí el sentarme a preparar esto me incentivó a, no va a pasar tal vez tan pronto, pero es necesario, sobre todo porque se ha leído y se ha entendido el Apocalipsis son ciertos prejuicios, y hay una riqueza. Apocalipsis es revelar lo que está siendo revelado, y lo que revela Apocalipsis es a Cristo. ¡Tarán! Cae la especulación, caen las agendas, caen los cálculos, cae la numerología y cae un montón de cosas, y nos rendimos a qué está revelando Cristo de sí mismo, a quiénes lo está revelando y qué esperanza nos está anticipando. Entonces podemos dejar la discusión de alguna especulación y el orden de los eventos para otro momento. ¿Está bien? Yo sé que ellos no están diciendo, no, pues, que me devuelva mi dinero. No, por eso no cobramos para que nadie. Entonces vamos a hablar de estos momentos del reino. Entonces quise trazar esta línea y vamos a ir en un sentido cronológico viendo momentos donde el concepto, la idea del reino aparece. Ahora, de entrada voy a decirles, estos son 7 momentos que escogí muy precisos por el sentido temático y por la conexión que tienen con el resto de la enseñanza. Pero entonces quiero que vayamos por esos momentos para poder cargar de valor que está al final y que es lo que está anticipando estos momentos, ¿verdad? Entonces voy a usar esta línea del tiempo y voy a ir tratando de explicar poco a poco para que puedan seguirme. Entonces, lo primero que quiero referirme es que esta idea del reino desde el Antiguo Testamento está manifiesto a través de los profetas, que hablaban de un rey que iba a venir y a imponer su reino, iba a traer libertad y justicia. Y si usted estudia la Biblia, y probablemente se conocen muchísimas historias, el Antiguo Testamento tiene un cierto énfasis, tiene el énfasis del pueblo de Israel como un pueblo, como un reino que está en una lucha constante por su pueblo, su identidad, la ley, el obedecer o no obedecer a Dios, y siempre está en un contexto de imperios. O sea, ellos en función de otros imperios, y por eso vemos el pueblo de Israel siendo esclavizado en varios momentos y en una lucha, porque, para decirlo de una manera, hay un desarrollo de el reino de los judíos, el reino de Israel, y los reinos. Por eso se hablan de lugares, de ciudades enemigos, que constantemente van y vienen en la dinámica. Prácticamente la idea del reino de Dios, desde el Antiguo Testamento lo podemos ver en esa tensión de cómo Él quería que su pueblo viviera en torno a Él y en torno a las naciones. Entonces, en resumen, usted puede leer, si quiere leer el Antiguo Testamento, o algunos de los libros del Antiguo Testamento, en función de cuál es la disputa del reino que se está dando, siempre van a ver. Sobre todo muy marcado después de la esclavitud en Egipto y después del Éxodo, después de que llegue y se establece ya un periodo donde están los jueces, viene el establecimiento de la nación de Israel. Y ahí surge la necesidad de que querían un rey. Y otra vez, el rey refiere a un gobierno, a un reino. Y está todo este tema de estos enfrentamientos. Estoy poniendo todo esto en contexto para que se pueda entender. Aquí voy a saltar rápidamente al primer texto que quiero que leamos, que es este anuncio profético. Este anuncio profético es Isaías 9, del 6 al 7, y vean por qué lo escogí. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Habla de soberanía y habla de varios nombres que hablan de su carácter. Dice: gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo y describe justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Este contexto, donde anuncia proféticamente la aparición de Cristo, de una vez lo postula como un rey que hereda o que asume el reinado de David, que viene otra vez en el contexto del rey, entendiendo el rey David como el punto más alto del reinado de los judíos. Está diciendo: este es el verdadero y único y suficiente rey, heredero del rey David, del linaje de David. Y habla de poder, habla de justicia, habla de soberanía, habla de gobernar y habla de trono. Curiosamente, esto se cumple en una imagen muy sencilla cuando nace. ¿Dónde nace Jesús? En un trono, en un castillo, en un pueblo poderoso, o en uno de los pueblos más pequeños, más humildes, y donde la gente a lo que se acostumbraba a vivir era a criar y a pastorear ovejas. Y todos estos elementos, voy a tratar de no detenerme mucho porque si no salimos a las 3, pero todos estos elementos quiero como que usted los tenga en su mente para que cargue de potencia donde tiene un desenlace esto. Ese es un primer momento, el anuncio profético. Entonces nos movemos para acá y vamos a ver un testigo del reino. Nos movemos bastante para acá, y este testigo está en Mateo 3 del 1:21. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, ojo lo que decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El personaje de Juan el Bautista es importantísimo porque es un profeta que fue profetizado. O sea, se profetizó que Juan iba a aparecer, pero él mismo aparece en escena como un profeta. Pero él es el único profeta que da testimonio de Jesús y es contemporáneo de Jesús. Y eso en relación con los demás profetas, de hecho Jesús lo distingue y dice: entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista rechaza ser un sacerdote, que era el oficio que le correspondía, para irse en el orden y en función de este mensaje, que además en su tiempo era bastante impopular. En aquel tiempo y en este tiempo, hablar de arrepentimiento es impopular. La gente no es como: hábleme de otra cosa. Pero la idea que yo tengo que retractarme o arrepentirme de mis actos, de mis pensamientos o de mis procederes, no quiero. Juan el Bautista lo estoy presentando como un testigo en el reino porque justamente Jesús lo postula así. Juan 5, Jesús habla de testigos que él tiene, que dan veracidad de sus obras y de su palabra. Y ante el asedio de los gobernantes judíos y de la élite sacerdotal judía, él dice: yo tengo testigos que dan fe de quién soy yo, y menciona 5. Entre esos 5 está Juan el Bautista. ¿Sabe cuáles son los otros testigos de Jesús? Menciona las Escrituras, menciona Moisés, menciona sus obras, menciona también a Juan el Bautista y menciona al Padre. O sea, yo siempre digo, ese es un top 5 élite, y Juan el Bautista es un testigo del reino. Es testigo porque le toca cumplir este mensaje, él asume ese mensaje y él participa de cerca con Jesús, de cerca no, súper cerca de Jesús, tanto que es quien bautiza a Jesús. Y esto es parte de ese desarrollo del anuncio profético a un testigo en el reino, ya mucho más cercano a la aparición de Jesús. Y número 3, quiero que veamos: el reino se ha acercado. El reino se ha acercado, lo vemos en Marcos 1:15, dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Y repite: arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y estas palabras las dice Jesús. Para cuando Jesús dice estas palabras y anuncia también el reino, ya él ha asumido el mensaje de Juan, porque Juan, por predicar el arrepentimiento, cae en la cárcel. ¿A manos de quién? De un reino. ¿Cuál reino? Los romanos. Y estas partes son cosas, detalles pequeños, pero otra vez cargan
de riqueza el contexto en el que suceden. O sea, Juan el Bautista cae preso en la cárcel por hablar del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene que ver con un sentido de arrepentimiento. Y cuando él señala los pecados de Herodes, él dice, no, para acá, guardémoslo. Hay países, hay sociedades donde la gente, cuando vive como un embajador de Cristo, le dice, no, guardémoslo, porque está hablando de otro reino, de otros principios, y es riesgoso, ¿verdad? Jesús, una vez que Juan es encarcelado, asume parte de su mensaje, y esto es importantísimo, porque quiere decir que el mensaje de arrepentimiento no era solo previo a Jesús, sino que Jesús mismo lo sostiene y dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, dice este pasaje, y un pasaje más adelante, un tiempo más adelante, le preguntan al respecto al reino, y Jesús de hecho enfatiza, este está en Lucas, debe estar como el 15, 16, le preguntan, ¿y el reino? ¿Cuándo viene el reino? Y claro, la versión del reino que los sacerdotes judíos y los dirigentes judíos están pensando es el reino de Israel. ¿Cuándo viene ese gobierno? La idea desde el sentido de los judíos era que Dios iba a gobernar las naciones a través de ellos. Esa es la expectativa del reino que tienen. Por eso rechazan a Jesús, porque dicen, ¿cómo va a ser este el rey si está hablando con los romanos y haciendo milagros y también mostrando misericordia y gracia para ellos? Este no puede ser el rey que esperamos, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Cristo. Y le preguntan, ¿qué va a pasar con el reino? ¿Cuándo viene? Y una de las expresiones muy potentes de Jesús es, el reino de Dios está ahora aquí. Imagino a los judíos diciendo, ¿cómo ahora? Si nosotros estamos gobernados por este imperio. ¿Cómo interpretamos eso? Está el anuncio profético, es testigo Juan, y vemos a Jesús entrar en escena y él mismo decir, este es el mensaje, esto es lo que está pasando, se acerca y dice, está ahora aquí. Vamos a las buenas noticias del reino. Claro, las buenas noticias del reino es riquísimo, porque comienza entonces a delinear de la expectativa mesiánica judía a una expectativa del real y con una anticipación espiritual. O sea, Jesús comienza a decir, lo que ustedes creen que tiene una aplicación física, natural aquí, tiene una trascendencia espiritual porque es eterno. Y solo lo que es espiritual puede ser eterno, porque lo que es natural es perecedero, es impuro, es la condición del hombre. Este pasaje en Lucas 8 dice que aconteció que después de que Jesús andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. O sea, aquí vemos Jesús en su ejercicio ministerial, en el sentido de que él es un rabí, está enseñando, está retando al pensamiento religioso de aquel día. Él está enseñando muchas cosas. Ahora, no está necesariamente introduciendo cosas nuevas. En algún momento le dice, ¿quién es este? Y esta nueva enseñanza. ¿Quién es este que enseña con autoridad? Y ciertamente no es que era tan nueva la enseñanza, solo que la interpretación que por años se discutió entre todas las sectas judías, fariseos, saduceos, herodianos, celotes y todo, discutían, llega alguien, da un paso adelante, Jesús, el rabí, el maestro, y dice, de lo que ustedes venían discutiendo y lo que ustedes hablan y lo que sus antepasados dicen, A, B, C y D, dice, mas yo les digo esto. Y Jesús es el rabí que interpreta la palabra por excelencia. Y la gente dice, ¿qué es esta nueva enseñanza? Y en esencia no es una nueva enseñanza, sino es una correcta interpretación. ¿Sabe por qué es correcta la interpretación? Porque la ley fue dada por Dios y Jesús es Dios. Entonces, como que usted mande una carta a un amigo y usted lo escribió con letra de doctor. ¿Sí hizo la letra de doctor? A mí me faltó el título, yo tengo letra de doctor, yeah. Y usted manda la carta y hace que alguien se la lea y usted entonces comienza a leer como el Chavo. ¿Alguien se recuerda el episodio de Chavo? Que el Chavo comienza a leer. Ya hay pocas generaciones, hay jóvenes que están... Ay, Chavo, Dios los perdone. Y comienza a leer toda la carta, no se entiende. Entonces tiene que ir usted que escribió la carta con la letra de doctor y comienza a leerla. Y cuando usted comienza a leerla, ¿qué pasa? Sabe exactamente qué dice y qué implicaba y qué significaba y en el tono. Jesús, Dios mismo materializado en la persona de Jesús, está anunciando las buenas noticias que siempre habían sido buenas desde la ley, la verdad y los
los elementos de este reino glorioso y espiritual y eterno. Eso es lo que está pasando. Esas son las buenas noticias, que como saben, las buenas noticias hace referencia a las buenas noticias del Evangelio, el mensaje del mismo. Vemos los valores del reino, conectados con lo que estoy diciendo, los vemos en Mateo 5, del 3 al 10. Ustedes recordarán que esta enseñanza del Sermón del Monte está cargada de esta comparativa de: ustedes creen que ha sido así, mas yo les digo esto. Ustedes creen que ha sido así, mas yo les digo lo otro. Que uno de los ejercicios más retadores del Sermón del Monte es darse cuenta que Jesús agarra la exigencia de la ley y la sube el estándar. Cuando usted lee, se da cuenta que lo que Jesús está pidiendo, que él interpreta de la ley, es mucho más complicado de lo que ellos entendían, que además a la forma en la que lo entendían tampoco lo lograron. Eso quiere decir que no hay forma que usted y yo tengamos la intención de cumplir la ley a cabalidad. Está fuera de nosotros. Pero eso hace más evidente la necesidad de confiar en aquel que sí la cubre, la cumple, la enseña, la modela y la provee para nuestras vidas. Al inicio del Sermón del Monte él tiene esta frase, que la palabra que usa son los macarismos. Los macarismos son las bienaventuranzas, son esos dichosos. Y ojalá lo puedan notar, porque hay otros dichosos y arrepentimiento y estos elementos que estoy tratando de dar acá. Más adelante dice: dichosos los pobres en espíritu, que es ese reino, porque el reino de los cielos le pertenece. Ve que raro. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Vea la descripción del reino de los cielos de Jesús. Porque recibirán la tierra. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No parece ser muy alentador el reino. La gente dice: no, desinscríbame, ¿verdad? Ya no lo sigo, ¿verdad? Como redes sociales. Bloquéelo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque están saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. El Sermón del Monte habla de expectativas de un reino que los seguidores, piensen en los seguidores y los discípulos de Jesús. Yo imagino diciendo Pedro como: no fue bien con el reino de Dios. Y esto es clave, porque quiere decir que Jesús habla de los valores del reino, y los valores del reino antagonizan con los valores que ellos han creído y han estado en disputa con los reinos, sea cual sea. Porque todos los reinos se destacan por un hombre en autoridad, de fama, de poder, que somete a un grupo de personas. Y la dinámica del reino es la siguiente. Hay un pasaje donde dice: como ustedes saben, las naciones tratan con menosprecio y se someten unos contra otros. Esa es la dinámica hasta el día de hoy de la tendencia humana. Usted se va a hacer camino, acomode el lugar. Yo voy a ser el más carga. Yo voy a ser el del barrio, el del carro más lindo. O yo voy a ser el de la familia. El que hay una idea de sobresalir para llenarme yo de orgullo, para llenarme yo de poder y de autoridad por sobre los demás. Esos valores que vemos de la sociedad son la esencia del hombre, que busca su propia gloria. Ojo con esta palabra. Los reinos del mundo son reinos que buscan manifestar su propia gloria. Todas las grandes edificaciones del mundo antiguo estaban asociados con imperios que tenían ejercicios, en algún caso religiosos, o que había una persona en sentido de deidad o de poder. El palacio de tal, el castillo de tal. ¿Alguna vez ustedes en algún viaje, en alguna vacación, en algún lugar, han visitado algún lugar que dice: este es el castillo del imperio persa de tal época, o del imperio turco de tal época? Son unas edificaciones gigantescas. Solo Herodes tenía 7 lugares monumentales. Entonces, los reinos de la tierra enfatizan en la gloria, en la justicia, en la fama y el orgullo del hombre, y los valores del reino de Dios se enfocan en la gloria de Dios, en la fama de Dios,
en los atributos de Dios, su amor, su justicia, su compasión. Lo que está diciendo es que el que anticipa el reino, el que escucha que el reino viene, el que hay una anticipación porque se acerca, porque capta las buenas noticias, tiene que entender que el reino viene cargado con algo que es casi que contrario a lo que yo esperaba. Y esa es la realidad de la iglesia al día de hoy. ¿Sí se entiende? Los valores de la cruz son antagónicos a los valores de la sociedad. Y esto es una máxima del creyente. Por eso, esa idea fantasiosa de que usted como creyente o yo como creyente nos tiene que ir bien en todo porque somos hijos de Dios, y la gente cuando pase nos tiene que poner una alfombra roja porque somos los redimidos, eso es ilusorio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo ha escuchado? Entonces están los valores del reino, y viene también ahora la expectativa del reino, la expectativa. Aquí quiero contar algo de esto que es importantísimo. Mateo, sobre todo, nos presenta una serie de parábolas. La mayoría de esas parábolas dice, porque el reino de Dios es como, y comienza a mencionar la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, y comienza a hablar de la hierba, y el trigo, y la cizaña, y hay una serie de parábolas, todas enfocadas en que por una metáfora de algo cotidiano entendamos cómo funciona el reino de Dios. Oye, y no es nada trivial leerlas y entenderlas. Yo les decía al inicio de esta serie, el contenido más importante de Jesús, o el enfoque más importante de su enseñanza, es el reino de Dios. El reino de Dios es como esto, es como aquello. Dice, hay una de ellas que dice que hay que ser como niños para participar. Y todas esas cosas son curiosas. Curiosamente, el niño era el rol dentro de la sociedad judía y romana menos relevante. Había un menosprecio por los niños. Y Jesús dice que había que ser como ellos para participar y estar en el reino. Una de estas habla de expectativa, que es aquella historia de las vírgenes que tenían que estar listas. Las vírgenes tenían que estar listas porque no sabían cuándo el novio regresaba. El novio regresaba para consumir o para consumir su pacto matrimonial. O sea, ya estas estaban casadas, comprometidas, y ellas debían esperar. Nadie sabía el momento, nadie sabía la hora, pero venía el novio. ¿Se le ha parecido algo? Tenga en mente estos detalles. Entonces las novias están ahí, pero se ponen a usar Instagram. Ve la cartera y los zapatos, uy, y viste esa otra. Algo así dice una versión que me pasó José Pablo. José Pablo estaba leyendo versiones de la Biblia muy rara. Y estas vírgenes se desatienden y se olvidan de que tenían que tener ¿qué? Las lámparas con el aceite, que hace la alusión de la luz, de la verdad y de como esa sensación de estar listo. Hay varias parábolas donde dice que el dueño de la casa, el rey, el Kyrios, el Señor viene, y hay unos siervos que están majadereando, hay otro que está esperando que su Señor llegue. Es la misma idea. Entonces, de estas vírgenes hay unas que dicen, ay, no, yo me voy a hacer las uñas. Entonces pusieron ahí las uñas, y unas tenían stickers, otras tenían otras cosas, y ponían ahí corazoncitos, y una con una lámpara. Es lámpara, entonces años de existir, ¿verdad? Una ahí, no sé qué. Cuando está así, 5 de las vírgenes son 5 de las vírgenes que están así, dicen, viene, ¿cómo viene? Y con esto no pueden agarrar. Me explico, ¿qué está pasando? El aceite, vamos, dale a comprar, vale a traer. Entonces hay una sensación de que ellos dicen, denos, repartan aceite, egoístas. Porque la luz, la lámpara, el aceite, viene el novio, nos quedamos. Y en efecto, entonces dice que Mateo 25, esto que estoy narrando, dice que mientras iban a comprar aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron al banquete de bodas, y se cerró la puerta, y después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, fue lo que escucharon. Quedaron puerta afuera, las uñas lindísimas, claro, pero y sin bodas, sin banquete, ¿quién les luce las uñas? El que tenga oídos, no, mentira, todos revisando las uñas. Ay, yo me las hice ayer, ¿verdad? No, es solo algo jocoso, ¿verdad? Usted puede hacerse las uñas.
Ya no, se sintieron más. Bueno, es el tema para el siguiente desayuno, mujeres. Se pueden hacer las uñas. Ven. Yo no voy a estar, también lo mismo, si se la pintan o no. Bueno, ok. Entonces está la expectativa del reino, que es esta expectativa de, está aquí, está cerca, dice Jesús, pero tienen que estar a la espera de, tienen que estar listos, tienen que estar con la expectativa. Y obviamente viene un tema aquí, bueno, este de aquí, para leerlos que me lo estoy brincando, en Marcos 14, Jesús, eso es la última cena de Jesús en esta semana en la que sabe de Pascua que va a ser crucificado. Entonces les dice, les anuncio que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Esta expectativa y esta promesa del cumplimiento pleno está asociado con este Jesús, que si usted no lo ha notado, ojalá pueda estudiar este contexto de las bodas de Caná, esta parábola de las vírgenes, pueda estudiar también el contexto de los odres viejos y odres nuevos, y el vino nuevo y el vino nuevo, y un Jesús en la última cena levantando y haciendo un brindis que dice, volveré por ustedes, como un hombre que se compromete diciendo, esperen, aguarden. Es lindísimo porque dice aguarden, pero lo voy a dejar en mi espíritu, porque capítulos antes habla de el Consolador vendrá y estará con ustedes y los guardará y les enseñará y les guiará y les protegerá y todas las cosas. Y él hace un brindis y dice, la próxima vez que yo tome esto con ustedes va a ser un descontrol, chiquillos. Sí, porque es la idea del cumplimiento pleno del reino. Claro, el reino no va a suceder si esto no sucede. Y esto es el hecho de que Jesús hace ese brindis, lo promete y pasa por una vía dolorosa que solo Él puede pasar. ¿Estamos bien ahí con eso? Ojo que lo voy a hacer, porque lo que voy a hacer es estipar eso para allá un poquito, para ponernos en contexto. Bueno, tal vez aclarar algo aquí. Aquí hay un contexto antiguo testamentario que hace relación con la ley, que hace relación con toda la historia de Israel, donde Dios mismo está revelando esta idea. Y aquí hay un tema del Nuevo Testamento y la gracia, que es justamente lo que se manifiesta en la cruz. Pero moviendo eso un poquito para atrás, hice grande esta parte porque la gracia que se manifiesta en Jesús y que se ofrece, se manifiesta ahora en los que son creyentes, y esta es la iglesia. Es lo que llamamos el nuevo pacto, nosotros los creyentes, con el distintivo, y aquí es donde viene esa dinámica de el ya y el todavía no del reino. Por eso enseñábamos, estamos en el reino de Dios, sí, pero no lo estamos viviendo en la plenitud de las implicaciones de cómo se ha revelado, cómo se ha dicho. Pero entonces viene la iglesia, y el pasaje que ponía por ahí, que es este pasaje de Hechos 2, que lo vimos creo que en la segunda o la tercera enseñanza de la primera serie, donde habla, ojo otra vez las palabras, este es Pedro, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, contestó Pedro cuando le preguntan qué debían hacer, y reciban el don del Espíritu Santo. Más adelante habla del desarrollo, dice, así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, que es la dinámica que está sucediendo, instituida por Jesús mismo. Se unieron 3,000 personas. Algo lo que escribo acá dice, todo el Nuevo Testamento se dirige a la iglesia, los creyentes. Nos cuenta su desarrollo, su alcance, sus luchas, sus expectativas. Las cartas están dirigidas a la iglesia, iglesias específicas, iglesias locales y en diferentes contextos. Encontramos textos que se dirigen a los pastores y otros a los líderes, animándolos a perseverar en la enseñanza de Cristo y que guarden una esperanza de lo venidero. O sea, el tema del reino está en toda la Biblia. Una vez que viene Jesús y nos habla de un reino, dice, este reino es diferente. No es de poder y no es en ese sentido de someter. Es el único reino en el que el rey nunca mandó a sus súbditos a luchar. Es el único reino en el que el rey va y lucha y da su vida por todos los súbditos. ¿Qué piensas de eso? Solo esa idea sencilla del valor
la trascendencia de lo que Cristo nos ofrece, nos debe anticipar, decir, qué dichosos, qué bienaventurados, qué bendecidos nosotros, los creyentes, ahora en la iglesia. Hay varias distinciones que quiero hablar de por qué la iglesia manifiesta el reino como no vemos en otro momento en el Antiguo Testamento. Lo manifiesta por una cosa grande, y es la persona del Espíritu Santo habitando ininterrumpidamente en su vida y en la mía. Eso no lo vemos en ningún otro contexto del Antiguo Testamento. Quiere decir que quien está trayendo una realidad espiritual del reino es el Espíritu Santo. Por eso podemos tener la paz, la certeza, la confianza, la fe, la convicción. Por eso somos consolados, somos animados, somos informados, somos transformados por la acción del Espíritu Santo, que es un distintivo de esta realidad. Ahora, esa realidad, si ustedes lo notan ahí, todavía conecta. Si usted ve el círculo de la sociedad y de la realidad, todavía está conectado ahí, todavía está en medio. Este círculo o esa intersección la vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que entonces la iglesia, entre tantas otras cosas que podríamos decir, que vimos en las enseñanzas, nos recuerda que debemos ser estos ciudadanos del reino, que aunque vivimos temporal y naturalmente aquí, tenemos ciudadanía en los cielos. Somos peregrinos, o sea, estamos de paso. Este no es nuestro destino final. ¿Dónde está entonces nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra expectativa? Y somos embajadores de Cristo, en el sentido que nos corresponde representar algo. Y las cosas que veíamos entonces, esta idea de ciudadanía nos recuerda una identidad y una pertenencia. O sea, soy del rey, el rey me posee, le pertenezco a él, y soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pertenezco. Y como sé que pertenezco, sé para dónde voy, solo estoy de paso, y mi enfoque entonces está en seguir y guardar una esperanza. ¿Por qué una esperanza? Porque históricamente la iglesia ha sufrido. Por eso esa idea cínica de que la iglesia no debe sufrir y que usted tiene que vivir en prosperidad y un montón de cosas, no es históricamente sostenible. Porque si usted ve a la iglesia en el primer siglo, nadie está con aire acondicionado y alfombra y cafecito. Nadie. Y hoy hay contextos, nosotros estamos aquí pero en la fama, pero hay contextos hasta cercanos en Latinoamérica donde las condiciones del desarrollo y limitaciones que tiene la iglesia son significativas, son grandes. ¿Dónde está el enfoque y la esperanza? Si estamos transitando por acá, y lo último tiene que ver con el privilegio y la responsabilidad. O sea, se me dio el ser un abanderado, se me dio la oportunidad de anticipar a la gente y decir, hay un mensaje de un reino. ¿Cómo reino? ¿Cómo un rey? ¿Y quién es ese reino? ¿Quién es ese rey? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Y es todo el contenido de Cristo. Su corazón, su mensaje, su misericordia, su gracia, su redención. Estamos siendo transformados por la acción del Espíritu. Y esto es donde estamos. ¿Cómo están con el resumen hasta aquí? Esta es la introducción. Obviamente esto nos pone o nos anticipa con esta idea. Entonces voy a tomar el resto del tiempo para referirme a esto. Importante, si alguien quiere caminar aquí y tiene poca claridad de esto se le embarriana. Si alguien tiene claridad de esto, pero no ha caminado por aquí, esto se le embarriala. Y si no hay claridad de nada, esto es un semejante barrial. Cuando digo barrial es concepciones erráticas, erróneas del futuro y la expectativa de la iglesia. Y ahora que mencionaba esta idea de el ya del reino y el todavía no, es conflictivo. ¿Por qué? Porque si yo desconozco esto, yo digo, yo quiero un poquito de gloria de aquí, pero hagámoslas para acá. Porque a mí las bendiciones y las coronas y todas estas recompensas del cielo que Jesús habla, serán recompensados en el cielo. Y uno dice, pero dame un adelanto, ahora para diciembre, déjeme algo, ¿verdad? Yo le tengo el adelanto más lindo. Efesios dice que Jesús envía, o nos ha mandado, nos ha dado, nos ha regalado el Espíritu Santo, que dice que nos garantiza. Eso es como un depósito a plazo, es como decir, vea, le voy a dar esto para mientras, pero ese para mientras es sublime, es la compañía, el consuelo, la guía del Espíritu Santo. ¿Usted quiere más adelanto que ese?
Usted que quería un adelanto contable. Ajá. Bueno, entonces por eso digo que este formato nos obliga a ver este contexto a nivel de una sana eclesiología y a nivel de entender el reino como Jesús, el Rey de Reyes, su acto salvífico, la realidad de la iglesia y lo que anticipa. Entonces, ahora sí, se va a embarriar. Ok. En estos momentos que hemos estado viendo del reino, este es un momento culminante. Que no va a ser rosado el reino, pero en el logo de Nexo el circulito significa Jesús, y claramente esto se trata de Jesús. Entonces quiero que vayamos a Apocalipsis, a varios textos. Estos están en sus notas. Y algo que tal vez quisiera contar, continuando con la narrativa de la iglesia en la historia de la redención, y Jesús en todo lo que está proveyendo para la iglesia, y el posicionamiento que le está dando. Curiosamente, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis hablan de iglesia, específicamente, no solo la iglesia, sino iglesias históricas, locales, que existieron. Y es riquísimo porque es este mensaje a las 7 iglesias. ¿Y sabe qué hace el espíritu que habla a las iglesias? Dice que le habla a la iglesia que está en Éfeso. Entonces, eso es un detalle muy rico. Todo el contenido que tiene que ver con la simbología y la narrativa de Apocalipsis es una dinámica de los creyentes, la iglesia, y los reinos y la sociedad. Y el mensaje de fondo del Apocalipsis es que el Rey de Reyes triunfará. Y no importa por las épocas por las que pase el creyente y la iglesia, va a llevar victorioso la esperanza de un reino pleno. En un resumen muy simplista, pero certero. Entonces, cuando usted ve el mensaje, dice a la iglesia en Tiatira, a la iglesia de Jesucristo en la Odisea. Y lo que está diciendo es que la iglesia, mientras esté en la sociedad, está enmarcada en algo. Si hubiera escrito a Costa Rica, hubiera dicho a los creyentes en Costa Rica. Y ese en Costa Rica lo que está diciendo es que la cultura es esta, el idioma es este, las leyes son estas, las prácticas son estas, los dioses son estos, la idolatría es esta. Cuando uno estudia esas cartas, comienza a describir prácticas de estos lugares propios de este lugar. Entonces tiene esa sensación de que este es el mensaje de la iglesia en esta sociedad, lo cual habla de que la iglesia, Cristo mismo la va a preservar por el tiempo hasta el día final. Más adelante nos encontramos este Juan con su número 7, donde nos habla de 7 trompetas y 7 sellos, y los 7 ángeles, y este valor en el 7, que hay una asociación con lo perfecto, que lo que está dando a entender es que todo está pasando en el momento en que Dios lo designó, porque el tiempo de Dios es perfecto, no era ni muy temprano ni muy tarde, sino es lo perfecto, es lo que está pasando, y como una sucesión de cosas. Pero como les digo, yo quería enfocarme en lo futuro, en lo que indistintamente del orden que usted quiera darle, según su postura al interpretar Apocalipsis, esto va. Apocalipsis 19 dice: alegrémonos y regocijémonos, démosles gloria, ya ha llegado el día, ojo, de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido un vestido de tela de lino fino, como los que hace Frank, y limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas del creyente, la iglesia. Y el ángel le dijo y describe: dichosos. ¿Dónde vimos dichosos? En el Sermón de los Montes. Aquí dice: alegres, regocijados, démosle gloria. Dice: dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Sigue describiendo y dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como las llamas del fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él.
está vestido de un manto, y esto es clave, teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta descripción dentro de todo este marco simbólico habla de... ¿Quién está hablando? ¿Alguien tiene dudas? Está hablando de Jesús. Está hablando del regreso de un rey. El mismo que tomó la copa y dice: prometo regresar por ustedes. Voy a volver a levantar esta copa. Voy a volver a celebrar. Hay un festejo, hay un banquete, hay una fiesta de la que yo los he convidado, los he invitado. O sea, es toda su soberanía. Es el atributo, perdón. Es el atributo de Él. Es Él ejerciendo todo esto. Y ahora Él entra en escena. ¿Y qué ves en la imagen? Poder, autoridad, gloria, dominio, justicia. Y esas manchas de sangre, lo que está diciendo es que vengo en esta autoridad porque tengo toda la autoridad, se me ha dado, dice, toda autoridad. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Y la autoridad de Jesús en la tierra se manifiesta en la cruz, que son esas manchas de sangre. Lo que está diciendo es, habiendo consumado, habiendo llenado toda la exigencia de la demanda de Dios, habiendo tomado el lugar por los pecadores y habiendo cargado el juicio, vengo en poder para reclamar lo que es mío y siempre ha sido mío, que el Padre me dio, que no le puede ser quitado. Es la imagen gloriosa del Redentor. Compárela con la imagen de Jesús el domingo de la entrada a Jerusalén en la Pascua. Venía en un caballo blanco, no venía en un burrito, y no había una discrepancia de que si este es Hosana. Eso no es el Cristo, y no es el mismo. Es interesante porque la gente vive por la gloria del caballo blanco y olvida que el Cristo Todopoderoso tuvo toda la gloria, siempre la ha tenido desde que iba en el burrito. Jesús es magnífico. Jesús es aquel que se prepara la ropa en esa última cena y va a los pies de los discípulos y se hinca para lavar los pies, que es el acto más sucio que le corresponde a un siervo, pero es el mismo que después de hacer eso no tiene ningún problema en levantar la copa y dice: vengo por ustedes. Jesús es el ejemplo perfecto del rey al que yo siempre he querido pertenecer a un reino. Él está en el tope del reino y sabe lo que fue ponerse por debajo de todos para suplir la necesidad de que alguien interviniera por la condición del pecado y la realidad humana. Esto es una imagen de gloria. Además dice: todo ojo le verá. Esto es un evento vívido, evidente, del que seremos testigos. Pero bueno, quiero avanzar. Apocalipsis 20. Dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vi un gran trono blanco, otra vez simbología, las metáforas, dice, y a alguien que estaba sentado en él. Su presencia, o de su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. O sea, toda la creación teme y reconoce su soberanía y su justicia. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro que era el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este siempre me ha impactado. El mar devolvió sus muertos y la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Y entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Y esta es una imagen, para que la podamos notar, de establecimiento pleno. ¿Por qué hablo de establecimiento pleno? O sea, si uno es la llegada del rey y la aparición y el regreso glorioso, si usted, voy a poner este ejemplo que es tal vez más cotidiano,
Si usted hizo una compañía, no hizo una compañía, usted llega a una compañía que ya existía, que tenía cierto orden y cierta estructura. Y entonces alguien llega y el board lo escoge usted como el nuevo CEO, el nuevo gerente, el nuevo jefe. Usted llega y la única forma de establecer un cambio distinto es poner las cosas en orden. Usted llega y dice, mira, esta compañía está a punto de quebrar, me llaman a mí, ¿qué va a hacer usted? Usted va a ir y establecer un orden distinto de cómo las cosas funcionan según cómo usted está leyendo la necesidad de esa compañía. Jesús necesita, escuche esto, impartir justicia para establecer el reino en pleno. Y toda la historia del desarrollo de la humanidad está cargada de injusticia tras injusticia, impureza, pecado, porquería, y lo que vemos en el texto es muerte. Entonces, si vemos la llegada al retorno, que es el cumplimiento de su promesa, el establecimiento del reino está en función de que Él pueda ejercer justicia. Jesús tiene que hacer justicia. La imagen del trono blanco es la de un juez. Lo que pasa es que este juez es como uno que nunca ha existido. Es el juez que todo lo ha visto, todo el tiempo, de todas las personas, en todo lugar, por siempre. ¿Cuál es la característica de los jueces humanos? Llámeme al testigo, y llámeme al otro testigo. ¿Cuántos testigos trajo? Y podría hablarnos, ¿verdad?, de la dinámica judicial y la dinámica del juez recurriendo a los testigos. Jesús es un juez justo y es un juez perfecto. Todo lo sabe y está trayendo a cuentas ¿a quiénes? A todos, vivos y muertos. Y según esa idea de los libros, habla como del sentido de Él teniendo un récord de todas las cosas. ¿Qué hay escondido en mi vida delante de Dios? Que yo diga, mira, eso no sabe. Y me vine a la iglesia así. ¿Verdad? Y no gatísimo. No, tal vez su esposa no lo sabe. O sus hijos. O su jefe. Pero Él sabe todo. Él sabe cosas suyas que usted no sabe de usted. Que en su mente o en su lectura psicológica y cognitiva usted todavía no ha captado. ¿Usted alguna vez ha hablado con una persona que usted lo tiene claro? La persona está hablando, sí, es que yo no sé qué tendré. Yo no, yo sí. Y es que a mí me pasa que no, es que dije tal y tal cosa y yo no sé qué será el asunto mío. Yo sí sé qué es. Porque todos tenemos un punto ciego por carencia cognitiva, por asuntos emocionales, psicológicos y además por caibarrada. ¿O no? La gente dice que es raro, yo no sé, la gente dice que yo soy muy peleón. Y yo por dentro, no me diga revelación. Claro que sos un peleón, solo que no lo reconoces porque además sos peleón y orgulloso. Entonces, esta idea del establecimiento pleno es Cristo estableciendo justicia. Y, como pueden ver en el texto, sin entrar en demasiado detalle, no se le va a ir una. Ahora, esto no es una enseñanza para meter a la gente en miedo, porque ustedes saben que no es nuestro ejercicio. Pero esto es una imagen que debería detenernos y hacernos pensar de cómo es que yo, ya siendo creyente y como iglesia, quiero vivir en el orden de Dios. No porque podamos llegar al estándar de la ley, ya lo dije, pero sí porque quiero tener toda la conciencia de depender de Cristo y de, ojo esta palabra, arrepentirme para ser tomado justicia. Ser ajusticiado, pues. Ok, vamos al 21. Es otra imagen. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada para una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y esta imagen claramente que está intencionada hablando de cuando salían del Éxodo, literalmente cuando Dios establece un orden, establece que Él en el templo iba a estar ¿dónde? En el centro y todas las tribus alrededor de Él. La intención del Padre siempre ha sido ser el centro en nuestras vidas.
y usted ve toda la historia del desarrollo de la humanidad, el hombre resistiendo. En Costa Rica lo tenemos porque está la plaza, la iglesia, y está la escuela de la municipalidad. Y, muy importante, en una de esas todas esquinas hay una cantina. Si les va mal, porque van a haber 2 o 3. Pero es el desarrollo de la humanidad resistiendo al Creador. Y el Creador diciendo: funcionas, existes con valor y con propósito cuando yo soy el centro de quién eres. Eres amado, eres pleno, eres seguro. Ejerces en tu lugar cuando das el lugar a este Rey glorioso y precioso. Esa es la descripción. El 4 dice, que probablemente es la cosa más fuerte para mí, en el 4 dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdades y dignas de confianza. O sea, no dudes. También dijo, y esto es poderoso: ya todo está hecho. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de vida, de la fuente de agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lindísimo reconocer que la identidad de la iglesia, en lo individual de cada uno de nosotros, es que podemos reconocernos que somos sus hijos, sus hijas. Y este último aspecto habla de una nueva creación. Entonces, el reino pleno, la expectativa, ¿qué podemos esperar? 3 cosas de las muchas que podríamos ver. Un regreso del rey, que está asociado con la gloria. Un establecimiento pleno, que está asociado con que se ejerza justicia. Tiene que haber un orden, y tiene que haber una justicia que se dé para que el reino en pleno se ejerza. Y algo riquísimo aquí: una vez que hay un orden y una justicia, hay una redención de todas las cosas. Hay textos importantes relacionados con esto en Tesalonicenses, en Corintios 15, 1 Corintios 15, donde hace una alusión de lo corruptible y lo incorruptible. Y lo que está dando por entender es que necesitamos pasar por el proceso de ser perfeccionados, porque ahora en nuestra condición incorruptible, que se degrada con el tiempo, porque todavía el pecado es una realidad en nuestra vida. Ninguno de nosotros se levanta todos los días diciendo: tengo 15 días de no pecar, como la racha no, se puede tener racha de leer la Biblia todos los días, pero su racha de no pecar debe ser poquita. Estoy juzgando a partir de la mía, es poquísima. Es probablemente que ya hoy de 2 o 3 me haya ido. No. El asunto no estaba en eso. El asunto es reconocer este cuerpo que se degrada y la naturaleza lo evidencia, ¿verdad? Ninguno de nosotros mañana va a amanecer más joven, más bonito, más sano. No. Tal vez no, pues que yo estoy en el gym y estoy aquí tomándome. No. 3 días, 4 días, 5, 6, 7 años. Usted puede mantenerse, vaya, está bien. Pero yo soy de los que espera que Dios glorifique mi cuerpo. No, yo soy de los que entiendo que Dios tiene que hacer todas las cosas nuevas, incluyendo esta concepción de llevarnos al estatus al que Él siempre quiso que el ser humano viviera, que es de perfección. Una perfección que no es un esfuerzo mío, es un acto deliberado del Rey que imparte justicia y hace todo nuevo. Me encanta porque el texto es crudo en decir: el llanto, el sufrimiento, la muerte, el dolor, la frustración, el miedo y el rechazo, en este contexto no tiene espacio, porque no hay pecado, no hay impureza, todo es en el orden de un reino pleno. ¿No ven ahí? Volviendo a esto entonces, para tener un marco de lo que hemos venido hablando, de estos momentos, ¿cómo estamos viviendo en esta realidad anticipando esto? Yo sé que usted quiere decir: bueno, pero viene antes, viene después, hay 1000 años, son literales, son metafóricos.
Y otra vez quiero recalcar que indistintamente de la posición que usted tenga interpretativa con respecto a Apocalipsis, esto es un hecho. Ningún teólogo, ninguno, tiene ninguna cosa que decir distinta aquí. Las grandes diferencias son el concepto del rapto, que ya tiene un problema conceptual porque la palabra rapto no existe, lo que existe es la palabra arrebatamiento, y que algunos describen como la iglesia siendo tomada. Entonces Tesalonicenses habla de que nos encontraremos con él en las nubes. Algunos hablan de este momento, un primer momento de rapto, y después una temporada de la gran tribulación, y después un retorno con Jesús en el gobierno milenial. Esa es una posición. Probablemente el 70% de las personas anden por ahí, sobre todo por la teología que es relativamente nueva, digamos, de Scofield. Tiene un impacto muy fuerte en cómo se delineó. Otras posturas dicen que la iglesia pasará por esta gran tribulación, y este arpazo, este arrebatamiento, pasa en el que Jesús viene, se conecta con la iglesia y en un mismo evento viene a impartir esta justicia y esta creación nueva. O sea, una pre-post-milenial, y también una que habla de que toda esta idea de milenio tiene más un sentido metafórico, que es probable que lo estemos pasando o que ya haya pasado en alguna medida, de una manera. Pero como les digo, indistintamente de su postura respecto a esto, no hace mayor diferencia. Gente que otra vez ha asociado textos que deben asociarse o que son competentes en este tema de Daniel. De Corinto le mencionaba, Tesalonicenses probablemente el más significativo, y Apocalipsis. Pero sobre todo estas lecturas donde te dan una narrativa, donde hay como un cronograma, son complicadas de asumir, porque es como que alguien te diga, vea, el cronograma del fin del mundo es así, apunte, lunes 8 de la mañana, desayuno liviano porque hay que, ¿verdad? Hay que subir más rápido. Entonces viene como esta idea como de cronograma. Esta es una. Otra cosa es la idea también de poner como, y esto es un grave error desde mi perspectiva, voy a abrir aquí paréntesis respetando su postura, pero es un grave error que el personaje central en esta narrativa redentiva y en esta institución del reino no sea Cristo. Yo no veo esto pensando que Cristo está terceriado, o pensando que es la iglesia la gran cosota, o pensando que es Israel la gran cosota. Entonces hay ciertas de estas posturas interpretativas del Apocalipsis que dan cierta relevancia al tema de Israel. Pero todo eso no lo vamos a discutir hoy, porque este es el esquema que quería ir. Entonces el entendimiento de cómo esto se desarrolla y Cristo lo revela, pone la iglesia en preponderancia, en el sentido que ya ahora el trato no es unilateral unilateral con un solo pueblo o una raza, sino que aquí de todo pueblo y toda nación recibieron el Espíritu. Es el estatus de la iglesia, y la iglesia anticipando, como una doncella, como estas jóvenes que están anticipando, que vengan y que nosotros estemos listos para. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Alguien le genera entusiasmo esto? Yo estoy listo. ¿Alguien está listo? Estoy listo, no estoy listo, pero totalmente. Hace como 3 días también estaba listo. Yo quisiera que como iglesia además ganáramos una concepción de: no tengo temor a esta realidad, yo anhelo esa realidad. No la anhelo porque yo digo, es que yo soy un santurrón y entonces no, es que mi confianza está en la obra de Cristo. O sea, la anhelo porque Él ha hecho una obra a mi favor, y yo solo descanso en la obra de Cristo, y quiero vivir claro como un embajador. Quiero tener estos conceptos que ya estos los hemos desarrollado montones, pero me encanta la idea de una gloria que ya la gente no se discute. Yo soy el más importante, usted es el más importante, el más importante, y en el salón, y en la familia, y la esposa le dice al esposo: yo soy la más importante. El esposo dice: no, yo no soy una, y el dice: no, yo soy el adolescente, yo soy el más importante, sobre todo si es adolescente. Cansa la dinámica de la naturaleza pecaminosa. Todo ese golpe que existe además en moda de que el hombre está en contra de la mujer y la mujer está en contra de... Es cansado, qué cansado. En este reino toda la gloria es para Él. Ahí nadie anda pretencioso. Véanme,
salúdenme. Ahí todo el mundo está de igual. Y todo el mundo está con la conciencia de que hay un solo rey. No hay una idea de voy a escalar, ¿verdad? Todos los jóvenes están diciendo, ¿cómo escalo en el desarrollo corporativo? ¿Y cómo tengo esto? ¿Y cómo tengo lo otro? No hay dónde escalar en el reino de Dios, porque solo Él en su gloria y nosotros. Cuando usted está ante lo glorioso, solo le queda la adoración, la exaltación y el disfrute, además. Entonces, eso es un tema grande. El otro tema grande es la justicia. En un país como el de nosotros, donde yo no sé ya el número de muertos colaterales por temas solo, para hablar de un solo tema, el tema del narco, es un acto de completa injusticia. Donde el sistema, en sus cosas buenas y malas, deficientes o lo que sea, muestra la máxima degradación de ni siquiera el Estado es capaz de ejercer justicia. Usted tiene una sensación de que el Estado costarricense es injusto. Pues sí lo es. Y no solo el costarricense, sino que toda manifestación de juicio humano es, por naturaleza, injusta. Y esta sensación de justicia podemos descansar. Y sobre todo me gusta porque nos pone en un ámbito donde todas las cosas son como deberían ser. Nada está fallando, nadie está enfermando, nadie se está degradando, nadie se está muriendo. ¿Cuántos muertos cuentas ya en tu vida? Voy a tener alguna lista. Yo tengo mi lista de muertos. No que lo maté, ¿verdad? Entonces está diciendo, ese pastor más raro. No. Lista de muertos de mi gente. Y duelen. Duelen y no dejan de doler. Y esta idea de la renovación de todas las cosas es esperanzadora. Quiero ir aterrizando. Y una cosa con la que quería aterrizar, que me parecía reveladora, me di a la tarea de ver qué es lo que el Espíritu habla a las iglesias, que les decía que están en Apocalipsis al inicio, porque es el tema, ¿no? La iglesia, el reino, la dinámica. Y yo decía, ¿qué le dice? Y de hecho algunas las felicita, hay otros que no las felicita tanto, y hace esto y el otro, pero a todas les dice algo al final. Entonces, para que usted no tenga que ir a buscar qué es lo que dice, yo se lo tengo en síntesis y están sus notas. Y encontré una cosa maravillosa. O sea, lo que hice fue, hay una palabra en particular que sale 5 veces. Entonces la usé 5 veces para ser muy bíblicos. Pero lo armonicé con otras palabras en la que demanda. Para mí esto es importante porque lo que está diciendo es lo que el Espíritu manda a la iglesia. Y lo que quiero decir con esto es que es muy práctico. Lo que el Espíritu hablaba a la iglesia, de las 7 iglesias del Apocalipsis, habla hoy a nosotros y habla montones, sobre todo aguardando esto. Número 1 dice, arrepiéntete y sé fiel. Comunidad anexa. ¿Qué nos toca? Arrepiéntete y sé fiel. Número 2, arrepiéntete y cumple su voluntad. Número 3, arrepiéntete y obedece. Arrepiéntete y despierta. Por último decía, arrepiéntete y sé ferviente. No puse ahí sé ferviente, pero es sé ferviente. ¿Qué es ferviente? Ser apasionado. Y yo decía, me quedo con esto. Después de haber leído un poquillo, mucho. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué tomo de esta realidad? ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer aquí? Porque ciertamente estamos aquí, que anticipa. Y una cosa obvia que además vimos en todo aquello es arrepentimiento. Tu fidelidad, el cumplir la voluntad de Dios, obedecer, despertar, ser ferviente en tu fe. Y eso es algo magnífico. Termino con estas cosas, trayendo esta anticipación. Nos espera un reino de gloria, justicia y perfección. El reflejo de un rey glorioso, justo y perfecto, que ya cumplió todo lo que se ha anunciado y por ende no tenemos razón alguna para dudar de que Él hará lo que falta por cumplirse y según sus promesas. Tenemos una esperanza futura asegurada por la obra de Cristo y garantizada por el Espíritu Santo. O sea, con ese sellito de va a pasar. Nuestro mejor momento está por venir. Tenemos una eternidad por disfrutar en presencia del Padre, lleno de gozo y de paz. Y debemos anhelar el regreso de Cristo.
más adelante al final del capítulo 21, me parece, versículo 7. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ¿quién está escuchando hoy? Ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tomar gratuitamente del agua de vida, que él mismo dijo, yo soy el agua de vida. Mi ánimo es, lean Apocalipsis. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Y mi ánimo es, no sé si a ustedes les pasa, voy a contarles esto muy rápido. Cuando yo estaba pequeño en la Navidad, probablemente todos deben tener esa sensación. Era el día de los regalos y las cosas. Entonces uno no dormía, yo no dormía. Yo recuerdo varias Navidades que yo, según yo, si me voy a acostar temprano, amanezco temprano. Digamos, la lógica está bien, pero entonces yo de chiquillo a las 5 de la tarde o sea, así de las 5 a la medianoche, cada vez más cansado, pero yo recuerdo no dormir porque había una anticipación. Yo quería estar listo y además teníamos la idea teníamos ropa nueva porque mami y papi nos compraban pijamas. ¿De dónde salió eso? No sé dónde salió, pero pijamas nuevas. Entonces uno dormía como hasta oliendo rico y todo, como desayunar. Entonces uno está con esa anticipación y esa es la sensación que me da que deberíamos captar cuando escuchamos de esta expectativa del reino de Dios. Entonces quiero motivarlos que como iglesia tengamos esa sensación, entendamos el ya del reino y el todavía no, para no andar jalando de la eternidad cosas para acá, sino ser fieles acá para poder recibir lo eterno. Y no hay otro mejor tema para cerrar con la cena del Señor que conecta con esta promesa de la próxima vez que brindamos en la gloria de este que viene como un jinete lleno de gloria, lleno de justicia y para hacer todas tus cosas nuevas. Yo tengo un montón de cosas viejas y Él promete hacer todas las cosas nuevas.